Pablo introduce una transición importante entre los 3 primeros capítulos y los 3 que vienen ahora. En los 3 primeros capítulos, Pablo ha establecido como una base teológica, presentando lo que podemos llamar el Evangelio de Cristo, en los 3 primeros capítulos. La teoría del Evangelio, entre comillas, pero la teoría. Y ahí ha descrito las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, cuál es nuestra herencia, cuál es nuestra nueva familia, cómo es la gracia que nos ha salvado, cómo es la reconciliación por medio de la cruz. Entonces, todo eso han sido los 3 primeros capítulos. En un sentido, la teoría del Evangelio. Sin embargo, al llegar al capítulo 4, Pablo cambió de enfoque y ahora comienza a abordar las consecuencias prácticas de esa comprensión teológica. Es como si Pablo nos dijera, ahora que has entendido quién eres en Cristo y ahora que has entendido lo que Cristo ha hecho por ti, veamos cómo eso debería influir en tu vida diaria. Y esa es la estructura que Pablo sigue muchas veces en sus cartas. Primero nos presenta lo que Dios ha hecho por nosotros y luego desarrolla cómo eso debería influir en nuestra vida como respuesta a esa obra. Así que en lugar de ser pues, un conjunto de normas o una lista de reglas de cómo debe vivir un cristiano, la ética cristiana, la forma de comportarse de un cristiano es mejor una respuesta a lo que Dios ha hecho, más que una lista de cosas con las que debe cumplirse. Es una respuesta natural a la obra de Dios en nosotros. No se nos pide que vivamos de cierta forma para ganar el favor de Dios, sino que vivamos de esa forma como respuesta al favor de Dios. Así que hoy vamos a explorar un tema fundamental para nuestra vida como creyentes, que es nuestro andar en Cristo. Nuestro andar en Cristo. Y obviamente nuestro andar se refiere no a la forma en la que caminamos, sino a la forma en la que vivimos, la forma en la que tomamos decisiones y cómo esas decisiones pues honran o deshonran a Dios. Entonces vamos a ver lo que significa andar en Cristo en el contexto de la Iglesia, en nuestras relaciones los unos con los otros. Y digo eso porque en próximas predicaciones habrá otros contextos, el de la familia, el de la relación papá-hijos, el de las relaciones laborales, pero hoy es en el contexto de la Iglesia. Así que este sermón se titula Descubre tu andar en Cristo, porque es nuestro encuentro con Cristo el que transforma nuestra forma de andar. Hace un tiempo escuché una ilustración, la voy a compartir con vosotros porque creo que refleja muy bien esto. Imagina que un día te encuentras conmigo y que te digo que mientras caminaba por la calle hace un rato, cruzaba y de repente un enorme camión me atropelló. Me revolcó por el suelo, me pasó por encima y yo te lo cuento muy serio. Te lo cuento como el que te está contando algo que de verdad ha sucedido. Pero claro, tú me miras y tú ves que mi ropa está bien, no estoy manchado, no tengo sangre, estoy andando normal. Y claro, lo normal es que tú o no te lo creas o creas que te estoy gastando una broma o algo así. ¿Por qué? Porque nadie puede encontrarse con un camión de esa forma y seguir andando como si nada hubiera pasado. Entonces, pues imagina ahora algo de frente. Imagina que te digo que me he encontrado con Cristo, con el Salvador del mundo, con el Hijo de Dios. Pero tú que me conoces, miras mi vida y nada ha cambiado. No hay ninguna diferencia con respecto a cómo vivía antes, en cómo andaba antes, cómo las decisiones que tomaba antes. Sigo siendo la misma persona. Entonces, la pregunta que te sugiero es, ¿qué es más grande? ¿Cristo o un camión? La respuesta es obvia. Cristo es más grande y más poderoso que un camión. Y la reflexión que hay implícita ahí es que es imposible que te hayas encontrado con Cristo y que sigas caminando como si nada hubiera pasado, que sigas andando como de la forma en la que andabas antes. Por eso Pablo, cuando llegamos al versículo 1, nos exhorta a andar como es digno de la vocación con lo que fuisteis llamados. Él no se limita a pedirnos que seamos personas buenas, que seamos moralmente correctos, sino que nos está invitando a vivir conforme a esa nueva identidad que hemos recibido como creyentes, como cristianos. Y es una identidad que está
ahí arraigada, enraizada en la obra de Dios, en el Evangelio. Nuestra ética, por tanto, no es un esfuerzo por nuestra cuenta para llegar a ser buenos cristianos. Nuestra forma de comportarnos, nuestra ética como cristianos, es una respuesta genuina al mensaje transformador del Evangelio. El Evangelio es un mensaje transformador. Por eso es que nuestra forma de caminar cambia. Así que vamos a descubrir juntos qué significa esto de andar en Cristo en el contexto de la Iglesia, y lo vamos a hacer en 3 aspectos. Andar en Cristo es andar en unidad, es andar en diversidad y es andar en verdad. Y ahora vamos con cada uno de ellos. Arrancamos con el primero. Andar en Cristo es andar en unidad. ¿Qué quiere decir eso? En cualquier iglesia, en esta por ejemplo, puedes echar un vistazo y ves que hay personas muy diferentes, con diferentes trasfondos, personalidades, opiniones, nacionalidades. Y esas diferencias, pues de entrada podría parecer que son un obstáculo para la unidad, ¿no? Porque son cosas que nos separan, son cosas que nos distinguen a unos de otros. Pero lo que nos une es mucho mayor, Cristo en este caso. Entonces, cuando centramos nuestra atención en Cristo, todas nuestras diferencias vienen a ser edificantes, según lo que nos cuenta la carta a los Efesios. Cuando nuestra atención, al revés, pierde de vista a Cristo y se centra en nuestras diferencias, entonces sí que vienen a convertirse en un obstáculo. Entonces, Pablo nos enseña que para la unidad necesitamos como 4 ingredientes, 4 características. Y él aquí nos habla en Efesios, como hemos leído antes, acerca de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia y del amor, de esas 4. Y bueno, evidentemente yo sé que aquí todos somos humildes, ¿verdad que sí? ¿Amén? Buena muestra de humildad. Todos somos mansos, pacientes y amorosos, y que por eso no hay conflictos entre nosotros nunca, ¿verdad? Y no nos molestamos con nadie. Pero por si acaso hubiera alguien que nos visita que careciera de estas virtudes que todos tenemos aquí, eso es sarcasmo por si nos visitas, pues vamos a ver qué significan estas cualidades a la luz de la palabra. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. ¿Qué es la humildad? La humildad es considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. La humildad es la capacidad de considerar a los demás como superiores, pero no en un sentido de autodesprecio, de decir yo no valgo nada, yo no soy como los demás, sino que la verdadera humildad nos permite mirarnos a nosotros mismos con honestidad y decir, así soy y hasta aquí llego, esas son mis limitaciones y esto es lo que yo soy. Y con la misma honestidad que te miras a ti, mirar a otros y decir, y este llega donde yo no llego. Y eso no es un trauma, eso no es una decepción, si eso me va a edificar a mí, porque donde yo no llego, llega a Él. Así que igual que reconoces tus limitaciones, reconocer los dones o las virtudes que otro, que no eres tú, pues tiene. Eso creo yo que es una buena definición de humildad. Yo te pregunto, pero tú no me respondas. Te respondes, pero en silencio. ¿Tú crees que eres humilde? Sinceramente. Por eso te digo que lo digas en silencio. ¿Crees que eres humilde? Yo honestamente creo que lo soy. No digo que lo sea, digo que lo creo. Honestamente, yo creo que soy humilde. Y ese es el problema, que nos cuesta mucho ver nuestros rasgos de orgullo. Y necesitamos de hermanos que pongan todo su poder encima de la mesa para hacernos ver nuestros rasgos de orgullo. Es un gran peligro pensar que nosotros somos humildes y que el problema es que los demás no son tan humildes como nosotros. Spurgeon lo expresó súper bien cuando dijo, nunca estamos tan en peligro de pensar de ser orgullosos como cuando pensamos que somos humildes. La humildad es el primer pilar de la unidad que nos presenta Pablo y contrasta radicalmente con el orgullo, porque mientras que el orgullo tiende a hacernos artificiales, porque tienes que aparentar, tienes que mantener ahí una imagen que te mantenga en tu listón, tiende a hacernos artificiales. La humildad es todo lo contrario, nos hace de carne y hueso, ¿no? Nos hace de verdad, falibles.
Y es más fácil, supongo yo, ¿no? Es más fácil llevarse bien con la gente que es transparente, con la gente que no tiene dos caras, con la gente que no trata de aparentar ser algo que no es. Pero hace falta humildad para ser ese tipo de persona que se libera de las apariencias, ese tipo de persona que sabe que todo lo que un cristiano tiene, lo tiene en Cristo, y que todo lo que un cristiano es, lo es en Cristo. Así que, mira, libérate de la carga de ser mejor que nadie, y libérate de la carga o del temor a ser menos que nadie, y alégrate por los que son mejores en un sentido que tú, o los que tienen más cualidades o más dones, porque están ahí para bendecirte, no para competir contigo. En Filipenses capítulo 2, Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Que cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y esa es la perspectiva bíblica de la humildad, la que refleja la actitud que Cristo tuvo hacia nosotros. Esa es la humildad que debemos reflejar nosotros. Ok, vamos a la segunda característica que de la que Pablo nos habla para ser una iglesia unida. Humildad la primera, la segunda, mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Pues afrontar las situaciones manteniendo la calma. Se dice que ser manso no es lo mismo que ser débil, sino que el manso es alguien que sabe tener su fuerza bajo control frente a las dificultades o frente a las provocaciones. Una persona mansa es aquella que en lugar de reaccionar con ira o con rabia, enfrenta los conflictos con calma. Entonces nuestro mejor ejemplo, si lees Primera de Pedro, nuestro mejor ejemplo es Cristo, quien dice, Primera de Pedro, quien cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba. ¿Qué hacía? Se encomendaba a aquel que juzga con justicia. La mansedumbre no es solo la capacidad de controlar la ira o las emociones ahí que te vienen de golpe. Es mucho más que eso. Es una actitud que nos lleva a poner todas esas emociones con confianza en las manos de Dios y a estar tranquilo con eso, a no reaccionar como si las cosas se escaparan del control de Dios. Permíteme ilustrar un poco esa idea. Cuando piensas en un animal manso, no solo nos referimos a un animal que no ataca o que no muerde. Cuando pensamos en un animal manso, también está la idea de un animal que está sujeto a su amo. Y yo creo que ese matiz es crucial para entender la mansedumbre cristiana. Un creyente manso no solo es el que no reacciona ahí como sin control, sino aquel que está sometido a su Señor, aquel que está conectado con su amo y que entiende lo que se espera de él. Fíjate la diferencia. Si tú tienes un león ahí, un león feroz, te hace falta una jaula para contenerlo. Si tienes un perro agresivo, te hace falta ahí un buen bozal, un collar de esos potentes para contenerlo. Si tienes otro tipo de animal, quizás solo con una correa es suficiente, no necesitas nada más. Sin embargo, si tienes un perrito manso, como el mío, pues no te hace falta ni la correa. Lo llevas porque te obligan a llevar la correa. Pero un animal manso de verdad, ¿sabes qué pasa? Que tiene la mirada puesta en su amo. Tiene una conexión con su amo que sabe lo que su amo espera de él en cada momento. Y solo una mirada del amo es suficiente para que el animal actúe conforme a lo que tú esperas de él. Y creo que eso es una buena ilustración de lo que es la mansedumbre cristiana. No es solo no ir mordiendo por ahí a nadie, sino es tener una conexión con nuestro Señor que te hace intuir de alguna forma lo que Él espera de ti cuando reacciones en cada situación, sin necesidad de una correa o de una jaula. No viene por una correa esa reacción, viene por la relación que tienes con el amo. ¿Te das cuenta? Así que no es solo la capacidad de controlar las emociones, sino esa relación con el amo. Una tercera característica para ayudarnos a ser una iglesia unida, la paciencia. La paciencia es la decisión de soportarnos mutuamente.
La paciencia no es solo la capacidad para soportar las situaciones difíciles, sino para soportar a las personas difíciles. Y en el contexto de la Iglesia, soportarnos me parece un término perfecto, porque sugiere, la palabra soportar, me sugiere la idea de llevar una carga, de cargar con algo que quizá no es mío. Y eso refleja muy bien el llamado bíblico de Gálatas, de llevar los unos la carga de los otros para cumplir la ley de Cristo. Hay un teólogo italiano que se llama Enzo Bianchi, y él, hablando de la paciencia, dice lo siguiente, dice: la paciencia es atender al tiempo del otro en plena conciencia de que se vive el tiempo en plural, con los demás. Yo te explico lo que quiere decir él con eso. Me parece una idea muy útil porque él quiere decir que la paciencia nos permite vivir en armonía con otros, reconociendo que el tiempo es algo que todos compartimos, este momento presente, todos compartimos el tiempo, pero no todos estamos en el mismo punto en ese tiempo, ni de madurez ni de experiencia. Entonces, por ejemplo, la iglesia en Vilassar tiene 26 años, más o menos. Pero aquí hay creyentes que tienen 50 años de creyentes. Y hay otros que recién se convirtieron el año pasado. Y aquí estamos compartiendo nuestro tiempo, compartiendo nuestro presente, pero con experiencias muy diferentes, con trasfondos diferentes, con madurez muy diferentes. Así que mantener eso en tu radar te va a ayudar mucho a la hora de relacionarte con otros miembros de esta iglesia. La paciencia es entender que no todos funcionamos igual, no todos estamos en el mismo punto, ni tenemos los mismos golpes en la vida, ¿no? Nuestro mejor ejemplo de paciencia, ¿dónde lo tenemos? Pues lo tenemos en Cristo, nuevamente, como en cada característica. Es cierto que su paciencia nos pone el listón muy alto, pero es que ese es el estándar al que tenemos que apuntar y no a otro. Él se puso literalmente en nuestro lugar, soportó literalmente nuestros pecados y nuestras debilidades y continúa relacionándose con nosotros a pesar de que tantas veces seguimos decepcionándole, a pesar de que tantas veces seguimos traicionándole o dejándole de lado cuando nos interesa. Así que la paciencia de Cristo es una paciencia que persiste, una paciencia que persigue y que ama hasta el final. Jesús no nos ama por haber alcanzado la perfección, porque si no, no nos amaría a ninguno de los que estamos aquí, sino que nos ama en medio de ese proceso de ser perfeccionados por Él, aún mientras estamos metiendo la pata en el presente. Y somos llamados a imitar ese tipo de paciencia, una paciencia que espera sin desesperar, una paciencia que da oportunidades sin condiciones y que ve en cada hermano y en cada hermana no solo lo que son a día de hoy, sino lo que pueden ser en las manos de Cristo. Y creo que ese tipo de paciencia es el que construye una comunidad fuerte, una comunidad unida y conectada. Vamos al cuarto punto. El amor. Hemos visto humildad, mansedumbre, paciencia y amor. El amor es el vínculo perfecto de la unidad. Uso esa definición porque es la que utiliza Pablo en su carta a los Colosenses. Él dice, y sobre todas esas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto de la unidad. ¿El vínculo qué es? Pues lo que mantiene juntas varias cosas, ¿no? Es en palabras sencillas, el pegamento espiritual que mantiene la unidad. Para los cristianos, como todas las otras características, el amor se define mejor mirando a Jesús. El amor cristiano no es una mera emoción, no es un mero sentimiento, sino que es tangible. Se demuestra en acciones y en prácticas. El amor verdadero, el amor cristiano, no se queda en palabras. De hecho, la Biblia nos prohíbe hacerlo. Dice Primera de Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No es amor de palabra ni de lengua, es amor de hechos y de verdad. El amor es un compromiso radical, un compromiso incondicional hacia el bien del otro. Y eso refleja el amor que Cristo tiene hacia nosotros, que no se basa en sentimientos pues, que son cambiantes, ¿no? Sino en decisiones
concretas, en acciones muy concretas para el bien de nuestro prójimo, incluso a costa personal. Es importante entender el amor desde esa perspectiva, no desde la perspectiva romántica, sino desde la perspectiva del Evangelio y del ejemplo de Cristo, quien mostró un amor radicalmente generoso hacia nosotros. El amor cristiano incluye hasta la capacidad de amar y perdonar a aquellos que nos hacen daño y que nos han lastimado. Tienes el ejemplo de Jesús en la cruz. Jesús está en la cruz y dice, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ese perdónalos está pidiendo por la gente que le está crucificando o que está gritando, crucifícale, haciéndose partícipe de ello. Cristo nos muestra así un tipo de amor que no guarda rencor, sino que busca la reconciliación y que busca el bien del otro, en primer lugar. Un amor desinteresado, un amor que se entrega sin esperar nada a cambio del otro y que lo hace con gozo y no por obligación. Y ese tipo de amor es costoso, siempre es costoso. Si alguna vez has amado verdaderamente a alguien, sabes que amar implica pagar un precio. Es la entrega de uno mismo, el sacrificio personal, la decisión de poner las necesidades del otro por delante de las tuyas. Déjame darte unos ejemplos cotidianos. Cariño, ¿prefieres comer en el restaurante vegetariano? Vamos al vegetariano, ya iremos al asador de carne otro día. Cariño, ¿tienes frío? Toma la chaqueta, ponte la chaqueta. Cariño, yo lo veo muy caro, pero si tú lo necesitas, cómpralo. Cualquier parecido con la realidad es meramente una coincidencia, ¿no? Como decían aquellas películas. Pero ¿ves cómo el amor tiene un coste? Estos son ejemplos simpáticos, que os los pongo para que no os durmáis. Pero ¿ves cómo tiene un coste amar a alguien? Y esos son solo ejemplos simpáticos, pero puedes llevarlo al extremo de Cristo en la cruz. Entonces Pablo capta esta realidad del amor sacrificial y perfectamente en 1 Corintios, cuando él dice, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Todo lo soporta. Wow, eso es poner el listón muy, muy alto, ¿eh? Ese amor es el pegamento de la unidad de la Iglesia, que busca siempre el bien del otro y que se extiende sin reservas. Así que es importante notar que cada una de esas características son para vivirlas en comunidad, no es para que te tires ahí en el salón de tu casa y digas, qué humilde soy que me conformo solo con una televisión de 60 pulgadas, qué humilde soy, no necesito más que esto. No, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor se prueban en la comunidad, no se prueban en la soledad. La humildad, ¿dónde se prueba? Pues cuando interactúas con personas que te tientan a ser orgulloso, ¿no? ¿Dónde se prueba la mansedumbre? Pues con personas que quizá te ponen a prueba tu serenidad o tu autocontrol. ¿Dónde se prueba la paciencia? Pues relacionándote con personas que te decepcionan una y otra vez o que te irritan. ¿Cómo se prueba el amor? Pues cuando debemos dar a alguien más de lo que estamos recibiendo de ese alguien. Cuando debemos amar incluso a aquel que nos ha hecho daño. ¿Te das cuenta? Así que esto funciona en comunidad. Esto se prueba, si realmente lo eres, en comunidad, no hay en la soledad de casa. Andar en Cristo significa andar en unidad. Y para andar en unidad necesitamos estas virtudes de las que os he hablado. Eran 3 características, ¿no?, de las que iba a hablar. Andar en unidad, andar en diversidad y andar en verdad. Vamos con la segunda, pero no padezcas porque es más corta que la primera. Así que calma, paciencia. Andar en diversidad. ¿Qué quiere decir eso? Es importante entender que, creo yo, ¿no? Creo yo no, estoy convencido. No lo creo como una opinión, estoy convencido de esto que voy a decir. La unidad de la Iglesia tiene su raíz en el Evangelio. O sea, la unidad de la Iglesia, quiero decir que no es algo que generamos nosotros a través de nuestro comportamiento.
La unidad no comienza con nuestra paciencia o con nuestro esfuerzo por llevarnos bien unos con otros. La unidad de la Iglesia comienza con el Evangelio de Cristo. Esa es la base, lo que nos ha unido a todos los que estamos aquí. Pablo nos muestra que ya poseemos esa unidad. En Efesios, los versículos del 4 al 6, se nos recuerda que compartimos un cuerpo, un espíritu, una fe, un bautismo, un Señor. Y esa es la unidad de base, podemos decir, sobre la que construimos nuestras relaciones entre nosotros. Todo lo que poseemos como creyentes, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro llamado, todo eso lo compartimos, es lo que nos une. Estamos unidos en esas bendiciones, así que no hay espacio en el cristianismo para una fe que vive al margen de los demás, para una fe individualista. Pero dentro de esa unidad ya existente hay mucha diversidad. ¿Por qué? Pues porque Pablo señala que la gracia imparte dones y cualidades que nos hacen muy diferentes unos a otros. Cada uno tenemos un rol y una función y una sensibilidad diferente a la del otro. Dice Romanos capítulo 12 que tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Y eso significa que aunque todos somos uno en Cristo, no todos somos iguales. De hecho, Efesios dice claramente, a unos hizo apóstoles, a otros hizo profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Y con qué propósito somos diferentes unos de otros? Con el propósito de perfeccionar a los santos, con el propósito de equipar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso somos diferentes. Y Pablo presenta una idea paradójica. Fíjate que en el versículo 3 y el versículo 13. En el versículo 13 dice, solícitos en guardar la unidad. O sea, solícito en guardar la unidad que ya tenéis. Él está ahí describiendo la unidad como algo que ya existe, como un punto de partida en común. Tenéis que guardar esto. Andad guardando esto que tenéis. Es una base que Dios ha creado en Cristo. Pero si te vas al versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? A la unidad. Guardad la unidad hasta que todos lleguemos a la unidad. ¿Ves la paradoja? La unidad se presenta como un origen y se presenta como una meta hacia la que hay que avanzar. Así que estamos en Cristo, unidos, pero estamos en un proceso de crecimiento, en un proceso de madurez, trabajando para alcanzar una plenitud, que es ¿cuál? La estatura de Cristo. Esa es nuestra meta. Así que tenemos una unidad de base, sí, pero también tenemos una unidad. Y necesitas a otros creyentes para que te modelen y te edifiquen, y tú a ellos, para alcanzar esa estatura de Cristo, esa plenitud, ¿no? Así que existe una distancia entre la unidad que tenemos de origen y la unidad que está ahí en la meta. Eso quiere decir que hay bendiciones que ya las disfrutamos, pero hay bendiciones que están pendientes de llegar. Piensa en eso. Si estamos edificando algo juntos, piensa en una construcción o algo así, estamos en un proceso de construcción, ¿no? Y los procesos de construcción pues tienen un fin, se acaban un día. No es infinita, las obras no son infinitas, se hacen infinitas algunas, pero no son infinitas. Llegará el día en que esta obra se complete. ¿Cuándo será? Dice el versículo 13, cuando todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la plenitud de Cristo. En otras palabras, cuando seamos capaces de utilizar nuestras diferencias, pues no para golpearnos, ni para presumir, ni para hacernos daño, sino para edificarnos mutuamente. Imagina que estamos construyendo una torre entre todos, ¿vale? ¿Sabéis los juegos esos de los niños, que son bloques de madera amarillo, azul, verde y rojo? Y son cuadrado, cilindro, triángulo. Pues imagina que estamos ahí construyendo. Y nuestra meta es alcanzar la estatura de Cristo. Esa es nuestra meta. Y nosotros a veces pues somos como que estamos ahí poniendo piezas, pero que cada vez que alguien pone una pieza que no nos gusta, como que empezamos otra torre en otro sitio. No, esta va a ser la torre roja, porque la amarilla no me gusta.
No, esta va a ser la torre de los cuadrados, porque los cilindros son raros. Y así funcionamos a veces. Y da pena, porque la torre que estamos construyendo, la iglesia que el Señor está edificando, no se trata de nuestras preferencias personales, de si nos gustan los cilindros o los cuadrados o los amarillos o los azules. El diseño no está en nuestras manos. Es Él el que ha diseñado las piezas. Y es Él el que nos da a cada uno una forma y un color. Y debemos no construir cada uno nuestra torre, sino combinarnos en armonía para edificar esa iglesia conforme a la estatura de Cristo y no como un montón de miniaturas que están ahí haciendo no mucho más que decorar el suelo. Entonces es solo cuando aceptamos esas diferencias que Dios las usa para edificarnos juntos, ¿no? Y eso es lo que nos puede ayudar a una verdadera unidad en la diversidad. Por eso os digo que ¿qué es andar en Cristo en el contexto de la iglesia? Es andar en unidad, pero también es saber andar en diversidad. No solo en unidad con los que son fotocopias mías, sino con los que son diferentes a como yo soy. La fe cristiana es relacional. No solo es relación entre yo y Dios, es relación con otros creyentes, con otros cristianos. Conocer a Cristo significa caminar con Él, sí, pero también significa caminar de la mano con los cristianos. No significa apartarte de ellos. Y algunos creyentes optan por vivir su vida en modo llanero solitario, ¿no? Desconectados de la iglesia, porque solo ven defectos y fallas en las personas que componen la iglesia. Y creen que avanzarán más rápido por la cuenta, que serán más como Cristo si viven al margen de la iglesia formal, digamos. No alcanzarán jamás la plenitud. Jamás van a ser maduros espiritualmente. ¿Por qué? Pues porque por muy torpes o por muy decepcionantes que podamos ser los cristianos, y yo el primero, nos necesitamos unos a otros. Tú necesitas de mí y yo necesito de ti. Y el Señor así lo ha querido. Fastídiate. Si querías vivir tu vida al margen, no puedes madurar espiritualmente leyendo libros en tu habitación. No. ¿Cómo vas a ser más humilde? ¿Cómo vas a ser más manso? ¿Cómo vas a ser paciente? ¿Cómo vas a mostrar el amor de Cristo? ¿Cómo vas a reflejar todo eso tú solo? No puedes, no es teoría. La vida cristiana no es teoría, hay que vivirla. Para vivirla necesitas comunidad. Así que, tengo aquí una frase que es muy sencilla, digo, no puedes andar con Cristo si andas solo. Necesitas andar de la mano de los demás. Vamos al último punto, andar en verdad. O sea, hemos visto que andar en Cristo significa andar en unidad, pero también andar en diversidad. Una cosa más que nos dice Pablo, andar en Cristo es andar en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Pues todos los cristianos compartimos un mismo Señor y ese Señor no va a dar órdenes contradictorias a sus seguidores. Sin embargo, sabemos que hay ocasiones en las que los seguidores de Jesús tienen opiniones opuestas. ¿Qué hacemos entonces? Sabemos que la humildad, la paciencia, la mansedumbre y el amor pues son virtudes necesarias, pero a veces alguien tiene que pararse firme frente a una situación o frente a una opinión, porque si no lo hace, estaría traicionando el Evangelio. A veces la paz es difícil de mantener cuando la verdad está siendo atacada o comprometida. Dice el teólogo R.C. Sproul que existe una paz que podemos llamar paz carnal, que se basa simplemente en evitar conflictos o en no hablar de temas difíciles. Él apunta, Sproul, a que habrá momentos en los que defender la verdad y la pureza del Evangelio puede generar conflictos. ¿Cómo casa eso con lo que os he contado antes, no? Pues hay momentos en los que no debemos buscar la paz a cualquier precio. Hay momentos en los que no podemos comprometer la verdad. Pablo, en sus cartas, a veces refleja pues, estar preocupado por la unidad de su iglesia, porque muchas de sus cartas ves que hay secciones que están escritas para resolver conflictos que surgen entre los creyentes.
Pablo entendía que los creyentes debíamos de ser pacificadores y él hace todo lo posible por mantener la unidad, pero también sabía que la paz y la unidad no deben alcanzarse a cualquier precio. Pablo nos enseña que hay un tiempo para ser paciente, hay un tiempo para decir, sí, está bien, sí, pero también hay un tiempo para decir, no está bien, basta. La unidad no es unirnos bajo cualquier idea. No podemos decir simplemente unámonos sin importar lo que sea que creamos cada uno. Eso no es unidad. Hace falta verdad para estar unidos. Eso no es andar en Cristo. Andar en Cristo es andar en la verdad. Y debemos tener claro qué cosas son esenciales para la fe cristiana y qué cosas no son esenciales y no deben de hacer daño o molestar a nuestra unidad. Y en ese contexto, pues Pablo nos anima ¿a qué? Nos anima a madurar espiritualmente, a dejar de ser niños, lo cual quiere decir, pues eso, hacerse grande, crecer, madurar. ¿Para qué? Para no ser engañados, para ser capaces de estar anclados en la verdad. Estamos llamados a ser pacificadores, pero nunca a costa de la verdad del Evangelio. Si tú a un niño le ofreces un caramelo, solo con un caramelo o con una chuche, le puedes hacer cambiar de opinión. ¿Viene? ¿No viene? ¿Viene? No quiero. Bueno, y si te doy una chuche, entonces sí quiero. A un niño con una chuche solo lo haces cambiar de opinión, pero a un adulto no quiero, no tengo ganas, no me apetece, ve tú solo. No, una esponjita, te doy una nube. No, pues esto es igual. Un maduro espiritualmente no lo mueves fácilmente de su sitio. Debemos tener claro cuáles son las verdades esenciales de la fe cristiana, aquellas que son fundamentales y no son negociables, y al mismo tiempo debemos tener claro qué cosas debemos ser flexibles, qué cosas no debemos convertirlas en jaulas, que son más un reflejo de nuestro carácter que del Evangelio. Entonces, en esos temas secundarios, en esas tradiciones o interpretaciones menos cruciales, debemos aprender a ser flexibles y a extender gracia, sabiendo que Dios usa colores y formas muy diferentes para edificar a su iglesia, y que su iglesia no es a nuestro gusto, no es ni siquiera al gusto occidental, ni siquiera al gusto de la tradición europea. Estamos ahí todo el mundo, africanos, chinos, asiáticos, americanos, rusos, hay una mezcla que nos explota la cabeza, ¿no? Pero esa es la iglesia que el Señor ha hecho, una iglesia tan grande y tan diversa. Incómodamente diversa, tengo aquí apuntado, incómodamente diversa para algunos de nosotros. Claro que es más sencillo evitar los conflictos, claro que es más sencillo no hablar de temas difíciles, pero no tenemos el derecho de cambiar las verdades del cristianismo para hacernos la vida más sencilla. Madurar espiritualmente significa desarrollar ese discernimiento, ese entendimiento y esa estabilidad en la palabra de Dios, ¿no? Significa ser capaces de distinguir lo que es esencial de lo que no lo es. Y cuando pienso en eso, pues me vienen a la cabeza, claro, hoy con Internet puedes ver lo que pasa en muchas zonas del mundo, ¿no? Y ves que hay muchas iglesias o movimientos como muy innovadores, muy vanguardistas, que suelen estar llenos de personas jóvenes, jóvenes en edad y jóvenes también en la fe. Y eso no es necesariamente algo malo, porque es maravilloso ver a jóvenes apasionados por Dios, jóvenes que quieren servir, pero hay una relación evidente entre la falta de madurez espiritual y el dejarse llevar por esos movimientos, porque muchos de ellos no calan en ambientes maduros espiritualmente. Y creo que eso debería hacernos pensar. Ay, si esto es un mover de Dios, ¿por qué no cala en otros sitios? Solo cala con gente que hace poco que conoció el Evangelio. Los vientos de doctrina, dice Pablo en su carta. Los vientos de doctrina representan muchas de esas corrientes o enseñanzas que circulan y que pueden desviar a los creyentes del Evangelio. Al igual que un barco que no tiene
un ancla pues puede ser llevado por las olas, puede ser arrastrado por el viento, pues un cristiano que no crece, que no madura espiritualmente, puede ser llevado con facilidad hacia una u otra orilla. Efesios 4:15 dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Pablo destaca dos elementos esenciales para el crecimiento y para la madurez cristiana. La verdad y el amor. No te haces maduro espiritualmente solo con la verdad. No te haces maduro espiritualmente solo con el amor. Necesitas una combinación de verdad y amor. Lo cual implica que toda la verdad que expresamos debe ser expresada con un espíritu de amor. A veces la verdad puede ser dura, a veces la verdad puede ser muy fría y le puedes hacer mucho daño a alguien a golpes de verdad. Entonces, si yo voy solo cargado de verdad, verdad, verdad y verdad, pues puedo lastimar a alguien si no tengo sensibilidad a la hora de transmitir esa verdad. Por otro lado, si solo tengo amor, 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 amor y no tengo verdad, puedo minimizar el pecado de alguien, ignorar la realidad de su situación y realmente no le estoy haciendo ningún favor si voy a él solo con amor y abrazos y no voy con ninguna dosis de verdad en la otra mano. ¿Ves? Por eso es que te hace falta un equilibrio entre verdad y amor, si de verdad quieres crecer espiritualmente. Efesios nos llama a ese equilibrio. Necesitas esas dos patas para caminar, la pata de la verdad y la pata del amor, para andar en Cristo. Necesitamos una comprensión de la verdad bíblica, pero también un corazón que refleje el corazón de Cristo. Así que estas son las tres cosas de las que quería hablaros en cuanto a andar en Cristo. Andar en Cristo, vuelvo a decir, en el contexto de una iglesia, significa andar en unidad, significa andar en diversidad y significa andar en verdad. Una última reflexión a modo de conclusión. Construyamos juntos esta unidad. Pablo utiliza una metáfora muy buena, que es la metáfora de un cuerpo humano para entender cómo funciona la iglesia. A veces pensamos en lo necesario que son los ojos, lo necesario que son las manos, lo necesario que son los pies. Y sí, y son completamente necesarios. Pero me fijé en este texto en unos miembros del cuerpo que no son muy estimados y que son tan importantes. ¿Te has fijado? Las coyunturas. Las coyunturas. Todo el cuerpo bien unido entre sí por las coyunturas. ¿Por qué está unido el cuerpo? ¿Por qué está unido la gente que es diferente? Por las coyunturas, por los flexibles, digamos, que son capaces de conectar a los huesos duros. En términos médicos, una coyuntura es más o menos eso, ¿no? Un cartílago que une a dos huesos para que esos huesos puedan trabajar. Es que no sirven de nada como no estén conectados unos con otros. Y supongo que a todos nos parece más bonito un ojo que un cartílago, ¿no? ¿Quién le ha dicho a su mujer alguna vez? ¿Qué cartílago más bonito? Cartílago que tienes ahí en el codo. Pero qué necesarios son esos cartílagos flexibles que tienen la capacidad de conectar a dos huesos duros para que trabajen en armonía. Benditas coyunturas, benditos cartílagos que usa el Señor para conectar los huesos duros y los miembros que no tienen que ver unos con otros. Piensa en lo que sucede cuando esas coyunturas dejan de cumplir su función. Si alguna vez habéis experimentado el dolor de tener dos huesos que chocan entre sí, como sucede cuando las almohadillas de las vértebras se desgastan y chocan una vértebra con otra, un hueso con otro, pues sabes cuán intenso puede ser ese dolor. Gracias a Dios, yo lo sé de oídas, no de práctica, no lo he vivido, pero lo pasa mal la gente un rato. Y cuando los cartílagos ya no cumplen esa función de amortiguar, es que se resiente todo el cuerpo, es que se te quitan las ganas de hacer cualquier cosa. Y de la misma manera,
en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, cuando las coyunturas no funcionan como deberían, cuando esas partes flexibles no funcionan, pues el resultado puede ser doloroso, ¿no? Las personas chocan entre sí, se hacen daño, causan conflictos, malentendidos, y la iglesia no anda como Cristo, porque el cuerpo entero se resiente. Entonces quiero resaltar que las coyunturas no se ven tanto como los ojos, o no se ven tanto como las manos o los pies, pero son vitales. Y lo que quiero que entiendas es que tú eres vital para esa iglesia. Todos somos vitales, importantes para la iglesia, aun cuando tienes un rol que quizá no se vea tanto. Porque tan necesario es un ojo como una coyuntura para que el cuerpo funcione bien. Nos necesitamos mutuamente para andar juntos. Nadie puede andar en Cristo solo. ¿Has visto alguna vez una mano andando solo? No. Aunque tengamos dos piernas fuertes y dos piernas saludables, no puedes caminar. Si algo pequeño falla en tu oído, donde hay un sistema vestibular que es el que maneja el equilibrio, y como algo pequeñito falla ahí, estás fastidiado. No sé si conoces a alguien que sufra de vértigos, pero lo fastidia algo pequeño. ¿Cómo puede ser dos piernas sanas, un cuerpo sano, algo pequeñito falla en el oído y te tumba? Literalmente te tumba. Así es la iglesia. Aunque algunos tengan dones más visibles o prominentes, sin la conexión entre todos nosotros, este cuerpo no anda conforme a lo que Cristo espera de nosotros. Es por eso que cada uno de nosotros es esencial, es importante. Es por eso que debemos estar unidos y porque debemos ser lo suficientemente maduros como para saber conectar nuestras diferencias. Querida iglesia de Vilassar, andar en Cristo es caminar en unidad. Y eso significa ejercitar nuestra humildad, ejercitar nuestra mansedumbre, nuestra paciencia y poner una buena dosis de amor encima de la mesa. Es entender que no estamos llamados a vivir una fe al margen de los demás, sino a vivir nuestra fe juntos, en comunidad, porque nos necesitamos mutuamente. Andar en Cristo es ver esas diferencias como parte del plan de Dios para edificarnos, no para fastidiarnos, sino para edificarnos, para hacernos madurar espiritualmente. Andar en Cristo es también andar en verdad y andar en amor. Tan importante es distinguir la verdad de la mentira como transmitir esa verdad con amor para que cale los corazones de las personas, para sanar y edificar en lugar de para dividir y para lastimar. Así que, querida iglesia, entendiendo que nos necesitamos mutuamente, os invito a caminar juntos de la mano hasta que todos lleguemos a la meta, que es la unidad en la fe y alcanzar esa estatura de la plenitud de Cristo. Amén, iglesia. Amén. Pues amén. Cuidado con lo que os estáis comprometiendo, ¿eh? Pero amén sí, amén.